Miguel como tal nunca se ha sentido entendido, aceptado. Siento que voy desnudo por la vida aunque vaya vestido, ¿no? Perdidos estamos todos, ¿no? Yo me siento perdido ahora mismo aquí. ¿Por qué Independientemente Salvaje? Si quieres puedo cantar un cachito de una canción que va en el disco, que ha salido inédita con él. Yo era un rebelde sin causa. Yo no voy a estudiar más, yo quiero tocar la guitarra. Esa pregunta es muy difícil. Ya. Yo iba con ataques de ansiedad a los videoclips, a las entrevistas. Dijo Pablo López a mí. ¿Eso dónde lo has visto? Porque yo he visto muchas cosas. Creo en lo que siento. Y Sí. siento que estoy donde tengo que estar. Bienvenidos, bienvenidas, soy Marta Reales y esto es No Trabas y hoy vamos a hablar cómo la música transforma vidas y personas. La vida es un viaje en el que cada uno elige la melodía que la acompaña. A veces es armoniosa y otras disonante, pero siempre en medio del caos y la calma está la música y no es simplemente un sonido de fondo. La música se puede entender como ese latido, ese silencio, ese eco de nosotros mismos y de lo que aún realmente no sabemos de nosotros. Hoy tengo la oportunidad de conversar con alguien que ha hecho de la música un camino de transformación, su camino, su verdad, y alguien que a través de cada herida hace un verso y de ahí hace su canción. Además, siempre nos recuerda la importancia de seguir caminando. Miguel Ichi López, bienvenido. Muy buena. Un placer estar aquí, la verdad. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo Pues estás? bien, con muchas ganas de esta charla, de este rato. Y bueno, eso, con ganas de viajar. Muy bien. Pues nada, antes de empezar, Miguel, me gustaría que también, independientemente a las etiquetas que también están por Miguel Ichi López o lo que las personas puedan realmente ver de ti desde fuera, me gustaría que me contaras quién es Miguel o cómo se define Miguel a él mismo siendo Miguel. Bueno, Miguel es el nombre que me puso mi madre, Sole. Y Miguel se puede definir de muchas maneras, pero bueno, yo lo defino a día de hoy como un niño que desde pequeño lo que ha querido siempre es jugar y que a día de hoy sigue jugando. ¿Y la música siempre te ha acompañado? ¿Ha sido parte de ese camino del juego de Miguel desde su infancia? Bueno, Miguel ha tenido muchos juegos a lo largo de su vida, van variando, la música dentro de la música tiene muchos caminos, muchos derroteros diferentes y a medida que te lo tomas profesionalmente más, pero es verdad que la música siempre me acompaña desde pequeño, que mi madre me ponía a Sabina, a Miguel Bosé, a Alejandro Sanz, Il Divo, Serrat. Luego yo como muy joven empecé a escuchar CDC, escuchaba Eminem, hasta que un día con 16, 17 años empecé a escuchar a Los Delincuentes, que fue por la música que me hizo aportarme, no sé, me dio algo que, con lo que yo dije, yo quiero hacer esto toda la vida. Y bueno, a partir de ahí, pues ya se va abriendo el camino, pero sí, la música de alguna u otra manera, tanto en casa de mi madre como en casa de mi abuela, la cual también pasaba muchas horas, ha sido fiel compañera. Qué guay. ¿Y la música en este sentido para ti es más un reflejo de lo que vives o es una parte en la que empiezas a entender lo que sientes a través de tu música? La música para mí es una salvación realmente, ¿no? Miguel como tal nunca se ha sentido entendido, aceptado, respetado incluso, porque siempre lo que yo sentía no iba acorde con lo que en casa creían que tenía que ser y la sociedad te dictaminaba, pero de alguna manera sí, de alguna manera es mi ilusión, es mi camino, es mi trabajo y es mi pasión. ¿Y cuando te diste cuenta que la música formaba parte del todo de lo que es Miguel? Cuando conocí a Los Delincuentes. ¿En qué año era eso? Eso estamos hablando de años, pues no sé, 2011, 2010, cuando los conocí, ¿no? Que mi prima Soledad, que es mi prima mayor, ya me ponía, cuando yo me quedaba algunas veces en casa de mi tía Mila, pues mi madre salía o estaba de viaje o algo, y yo me quedaba algunas veces en casa de mi tía Mila porque a lo mejor mi abuela y mi abuelo no estaban. Y ella pues tenía el disco del Verde Reverde Vuelve y me ponía muchas canciones como la de Ya nadie te quiere y eso, y las escuchaba, la primera era trompetera, pero ahí no me llamó la atención y llegó una edad que conocí los bares y conocí la música en directo y me enamoré de tanto de Los Delincuentes como de eso, ¿no? Pues yo siempre salía a la calle buscando una guitarra, salía a la calle hasta que un día mi abuela me regaló la guitarra. ¿Y recuerdas cómo fue ese momento en el que Miguel ya identifica quizás como que la música es su propósito o su herramienta para continuar quizás en el camino? No, yo recuerdo que yo no quería trabajar. Yo no quería tener que echar cuenta de lo que me decían, tiene que estudiar una carrera. Yo estaba hasta
hasta el carajo, ¿se puede decir carajo? Sí. Y claro, yo encontré la guitarra, yo recuerdo que estaba repitiendo bachillerato por segunda o tercera vez, y le dije a mi madre, mamá, yo no... Estaba tercera vez repitiendo segundo bachillerato, que es el único curso que repetí, gracias a Dios, que nunca lo acabé. Y yo recuerdo estar iniciando el tercer año, que era año 2013, y yo le dije a mi madre, mamá, yo no voy a estudiar más. Yo no voy a estudiar más, yo quiero tocar la guitarra. Llevaba un mes o 2 meses, y en diciembre dejé y me puse a tocar la guitarra. Y a partir de ahí, bueno, pues ya luego la historia ha ido variando, ¿no? Pero yo lo que sabía es que yo quería tocar la guitarra y dedicarme a hacer lo que me gustaba. Y en ese momento que Miguel se para en su vida y frente a su madre en ese momento y le dice, mamá, esto no es lo que quiero y yo me quiero dedicar a la guitarra toda la vida y a este proceso al final un poco de incertidumbre, ¿cómo vives esa parte? Porque no sé si es al final aceptado, no es No, no, aceptado, ¿cómo es no es, ese proceso? no es nada aceptado. No es nada aceptado, a mi madre le cuesta, mi abuela sí me apoya porque es la que me regaló la primera guitarra y también la que me escuchaba dar golpes en el cuarto y me dijo, mira, vamos a quedar con un amigo mío mexicano, Ángel, que desde aquí le mando un beso. Y me dijo, vamos a quedar con él y ella me pagó 2 o 3 clases, este hombre me dejó una guitarra porque no tenía más dinero para comprar una y a los 2 o 3 meses mi abuela ahorró un dinero y me regaló unas miras Juanita, que costó unos 80 euros, ciento y algo de euros, sumando la funda, un afinador y una cejilla. Ujú. 130 o 100 algo. Me lo regaló y tal, y mi madre no lo aceptaba. Además también, bueno, yo era un rebelde sin causa, yo también por la experiencia de vida que había tenido, pues no había tenido libertad como tal, ¿no? Mi madre me sobreprotegía mucho, que lo entiendo, al final yo me he criado sin mi padre y eso pues a ella le ha supuesto pues muchas cosas, me imagino, y yo ahora la entiendo, en ese momento no la entendía, pero bueno, yo cuando cumplí 18 años me tomé todas las libertades que no tenía, que de alguna manera fue positivo, sí, tomando las decisiones que luego he ido tomando a lo largo del camino, pero claro, y en mi caso no fue aceptado primeramente. Aparte yo cogía y hacía lo que me daba la gana, ¿no? Me iba a la calle, no le decía dónde iba, entonces pues ya estaba preocupada, pero bueno, de alguna manera era una manera de reverdía, ¿no? Claro, al final era un poco como decía en el principio, que era como tu revolución, ¿no? Dentro de encuentro la música, esto ahora mismo es lo que a mí me apasiona, me llama la atención, independientemente a que nadie lo entienda, voy a seguir en mi... Al final tu propósito, lo que encuentras en ese Claro, momento bueno, es tu propia revolución de ti mismo, ¿no? En ese momento de reivindicar qué es lo que realmente quiero. sí, aparte ella pues de alguna manera no estaba tranquila, me decía, bueno, tú que quieres hacer música, pues tienes que estudiar música. Y empezó, me llamó a Sandra, que fue una profesora mía de piano cuando pequeño, Sí. y empecé a dar clases con ella para prepararme las pruebas del conservatorio, el cual no entré, y me alegro. Pero bueno, por tarde también de quitarme un poco de ciertos ambientes en los que yo estaba, pues mi madre decidió buscar la manera y me pagó la Fundación Cristina Jerez de Arte Flamenco. Pero ella lo que quería es que yo tuviera un oficio, pero a ella no le gustaba realmente el mundo del arte. Y al principio pues fue complicado. También yo tampoco tenía las herramientas para poder expresarme de una manera asertiva con ella, pero bueno, fue caminando. Y ahora en este diálogo que estamos viendo un poco el Miguel de antes Sí. con respecto al Miguel de ahora, ¿qué le podrías decir a ese niño que escucha a los delincuentes, que tiene la pasión por la música, que realmente no sabe dónde puede llegar o que ese quizás va a ser su camino? ¿Qué le podrías decir a ese Miguel en ese momento? Pues bueno, le diría que hiciera las cosas tal como las hizo porque fue lo que necesitó, ¿no? Pero de alguna manera le diría que no se preocupe, que sé que tiene mucho miedo porque lo sigo teniendo. Y el miedo, como dice Nina Simone, a mí me encantaría poder vivir todo lo que vivo con menos miedo del que siento, porque no lo elijo, no es un miedo mental, es un miedo emocional. Y el miedo emocional se siente, no se elige, es como el dolor, a diferencia del miedo mental que es como el sufrimiento, o así lo considero yo. Pero le diría que no se preocupe, que lo haga con miedo, que todo va a salir, que confíe, porque yo el otro día leía con mi pareja, escuchaba un podcast, o no me acuerdo qué era, que decía, si tienes el pálpito, hazlo. ¿Sabes? Yo siento el pálpito todos los días de que estoy en el camino que tengo que estar. Qué guay. Y en esa parte estábamos hablando del miedo, que entiendo que es una emoción que en ti y en muchos está siempre presente. Sí. ¿Cómo abrazas esa emoción en el momento de incertidumbre, en el que no sabes qué va a pasar, que el miedo como que llega, te invade y piensas que dónde vamos, no sé?
¿Cómo abrazas esos momentos a día de hoy? Ahora mejor. Ahora mucho mejor. Antes lo pasaba muy mal, pero lo seguía haciendo. A mí me daban... Yo iba con ataques de ansiedad a los videoclips, a las entrevistas. Siempre he sido muy perfeccionista y muy impaciente, a pesar de que cedo ante esa exigencia de perfeccionismo y esa exigencia de impaciencia. Acabo cediendo y no les presto atención, pero me inundan y me invaden. Pero sí es verdad que siempre acabo tirando para adelante y creo que lo consigo lidiar no porque desaparezca, sino porque tengo tan claro que estoy haciendo lo que tengo que hacer que nada es capaz de frenarme, ¿sabes? ¿Crees en ti? Aunque no lo crea, creo en mí. Muy guay. Creo en lo que siento y Y siento sí. que estoy donde tengo que estar. Entonces, aunque tenga dudas y haya días en los que me levanto y me dan ataques de ansiedad y pego chocazo con la pared y me cago en los muertos, que esto lo va a ver mi equipo de trabajo, mis niños, pero hay días, claro, cada uno es de su padre y de su madre y tiene sus días malos y tiene sus objetivos, tiene sus sueños y a veces también, pues, ¿con quién descargas más? Pues con la persona que más confianza tiene. Yo empezando por mí, yo seguramente descargo más en mi novia, en mi madre o en un amigo que en cualquier compañero, por miedo a, pues a que me malinterprete y al final eso pasa. Cuando hay confianza y asco, dicen, ¿no? Pues yo me lo tomo un poco así. Entonces, pues al final creo que todas esas emociones son parte del camino y uno lo que tiene que tener claro que al final el primer responsable es uno mismo, ¿no? Por Entonces, supuesto. yo creo que parte todo un poco de ahí. Y ahora mismo en este momento presente, que ya pues tienes tu primer disco en el que haces versiones, que es por donde empiezas, que si quieres contarnos un poco también de ese proceso, entre la diferencia entre este segundo disco que sale a la luz, que es nuevo para el mundo y también para ti, Sí. ¿qué diferencias de proceso a nivel emocional también? Porque entiendo que cuando ya hay una versión o hay una canción que está hecha, es diferente a tú al final tenerte que encargar de empezar desde cero para hacer lo tuyo, para hacer tu nuevo disco en este caso. Yo sinceramente no siento diferencia alguna. Siento, a ver, si hay diferencias, ¿no? Obviamente, de cara, sobre todo de puertas para afuera, hay muchas diferencias, pero de puertas adentro no hay ninguna diferencia, incluso con ese niño de 18 años que empezaba a tocar, porque de alguna u otra manera siempre le he puesto las mismas intenciones, ¿no? Yo siento que sigo dando el mismo porcentaje que daba hace 10 años, hace 6, hace 5, hace 4. Lo hago lo mejor que sé hacerlo y le doy el 100%, lo único que al final mi camino profesional va muy enlazado a mi camino personal y yo he ido haciendo lo que he sentido que necesitaba hacer para seguir caminando. Entonces no siento que esto para mí sea algo diferente. Siento que eso fue una etapa y ahora sigo con las mismas intenciones, con las mismas ganas, con otros recursos, gracias a Dios mejores. También eso, antes ganaba X dinero, ahora gano X más 10, ¿no? O X más 5, o X más 20. Entonces, pero al final le dedico lo mismo. No quiero decir números, ¿no? Pero cuando ganaba 100 pavos y hacía un bolo al mes, yo esos 100 euros los guardaba y gracias a mi amigo Carlos, a mi amigo Pachito, mi Little Link, pedazo de tatuado de aquí de Sevilla, pues él, como dice un artista, Raúl, él es mi colega antibala, ¿no? Él me sacaba a la calle, él me invitaba a todo porque yo no tenía dinero, porque mi objetivo era grabar mi videoclip, que a pesar de que, fíjate, 100 euros no es dinero realmente para este trabajo, ¿no? Pues tenía la suerte de que también había gente que creía en mí y lo hacía. A pesar de que, aunque yo lo hiciera porque sentía que lo que tenía que hacer, yo tampoco creía en lo que estaba haciendo, pero sabía que era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo no siento que haya diferencia porque yo sigo dedicándole la misma pasión, la misma gana que el primer día. Lo único que las cosas van cambiando, las necesidades de uno van cambiando y como digo, todo la parte de facilidades, por decirlo de alguna manera, joder, he dicho la palabra antes, de De recursos, recursos. cambia también. O sea, a ver, ahora tengo muchos más recursos que antes, ¿no? Pero yo sigo dedicándole, le sigo dando lo mismo de mí, que es todo. También son muy, muy importantes todas esas personas que al final en momentos de la vida te acompañan, que a lo mejor tú en ese momento pues no tienes las herramientas suficientes, como hablábamos antes también, para poder ver realmente quién eres o la confianza que tienes en ti mismo, y el que te acompañe alguien, en este caso como el colega antibalas, en este caso Carlos, no, pues también es una fuente de impulso que muchas veces, independientemente a que nos vayamos transformando, Sí. son personas que toda la vida entiendo que te acompañan Sí. de una manera u otra. Es duro un poco, ¿no? Porque al final yo vivo por y para mi trabajo, ¿no? Y para mi pasión. No lo considero trabajo, pero es mucho trabajo. Pero yo vivo por y para esto y a veces es duro, ¿no? Porque te gustaría pasar más tiempo con la gente que quieres, ¿no? Pero al final yo tengo claro una cosa y me la digo siempre, aunque a veces no sea capaz de llevarlo a la práctica, pero la teoría me ayuda. Es que al final el que quiere estar va a estar siempre.
Totalmente. Y para mí las relaciones, como dijo, perdón por todas las referencias, ¿no? Pero Sí, 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 son geniales todas Camilo las que dijo, hagas. Camilo dijo un día en un vídeo, dice, a mí me gustan los amigos cactus, ¿no? Que no hay que regarlos todos los días. Yo me siento un amigo cactus. Yo, las personas que me cuidan y me quieren, yo las cuido y las amo. Y no hace falta que las tenga que ver todos los días para saber que en mi corazón siempre tienen un hueco y cuando los vea van a ser igual que el primer día. Qué bonito. Y totalmente, o sea, al final yo creo que las personas cactus en ese momento, y aunque no las veas, el sentir que están, aunque no sea de la misma manera, porque al final cuando somos más en la adolescencia, por ejemplo, tu grupo de amigos es el que estableces, el que quieres cuidar y los quieres tener para toda la vida, pero al final la vida, a medida que va avanzando, todo se va transformando. Claro. Entonces esa parte en el tema amistad, ¿no? Sí. Si yo al menos lo pienso así, si te sigues manteniendo con el mismo grupo de personas, todos igual desde que tienes 3 años hasta que tienes 30, pues ahí es como un poco de información de wow, cuánto se ha transformado en ti realmente para que no haya habido ningún cambio. Entonces creo que la transformación de cada uno hace que al final los vínculos sean iguales, el mismo amor existe, pero la relación es de una manera diferente. Sí, y aparte que con mi terapeuta, lo hablaba hace poco, no nos libertad sin culpa, ¿no? Y a veces, por desgracia o porque tiene que ser así más bien, no nos desgracia, al final la desgracia la elegimos nosotros, ¿no? Pero las cosas cambian y hay personas a las que amas mucho, han compartido muchos momentos de tu vida y te gustaría que siguieran estando, pero al final la vibración cambia y tienes que aprender a decir adiós también, aunque le tengas cariño, pero hay personas con las que a veces, con el paso del tiempo, como tú dices, yo considero que todos evolucionamos, pero hay gente que evoluciona de una manera y otros de otra. Y hay veces que hay personas que evolucionan, pero se quedan en el mismo sitio. Y yo no soy una persona que valga para quedarme siempre en el mismo sitio, ¿no? Entonces, eso significa que vas a dejar cosas atrás. Totalmente. Además, como decía Jorge Drexler, que Sí, al final nada se pierde, todo se transforma claro. y no se tiene que sentir a lo mejor como una pérdida. Quizás ahora mismo tenga que ser así, se está transformando y llegará al lugar donde tenga que estar. Es duro, ¿eh? Porque yo a veces me planteo, digo, lo estoy haciendo mal, tío, porque uno siempre tiene ese miedo, ¿no? A que las cosas cambien, a decir, hostia, estaré cagándola no por hacer lo que me gusta, sino por decir, ¿cómo te digo? Sino, yo qué sé, planteate que a lo mejor el miedo a que no salgan las cosas como uno espera, ¿no? Porque nunca son las cosas como uno espera, pero y al final hago un videoclip y el resultado de lo que yo soñé en mi cabeza cuando organicé el videoclip es muy diferente, ¿no? Pero ocurre, ¿no? Y sigues caminando. La cuestión es, hostia, ¿te imaginas que ahora tú estás caminando y hay gente, sobre todo la gente que no sabe entender que al final tú tienes tu camino, ¿no? Y ella debe tener el suyo aunque compartáis el camino. Entonces a veces tienes ese miedo de personas que has necesitado en cierto momento y las has ayudado, uy, te han ayudado, perdón. O Mm, viceversa. Tú también claro, sí, entiendo sí, que las bueno, al has final todo es ayudado. recíproco, ¿no? Pero al final uno ve la parte de cada uno, ¿no? Al final no entiendan ese proceso y de repente pues se generan situaciones violentas o innecesarias y ese miedo yo, por ejemplo, lo tengo, ¿no? Con personas que quiero mucho que en algún momento han sido muy, muy necesarias pero bueno, al final es parte del camino y yo no voy a dejar de hacer lo que me gusta por nadie. Y hablando de camino, ¿has dudado en algún momento de si realmente estabas en el camino correcto? Hablando de tu música y tu proceso personal, que entiendo que van un poco de la mano. Sí, todos los días. ¿Y cómo afrontas, más que enfrentarlo, cómo Sintiendo que estoy donde tengo afrontas que estar, eso? me quedo con lo que siento. Que creo que es lo más importante finalmente. Yo no sé si es lo más importante, pero cuando haces lo que sientes, por lo menos hasta cuando te equivocas, sientes que no te has equivocado. Porque no hay error cuando estás siguiendo tu camino. Lo malo es que te equivoques echándole cuenta a otro, ¿sabes? Por eso yo a veces, mi productor Ujú. o, o mis compañeros de equipo, yo entiendo que a veces me quieren mandar a la mierda, porque yo soy muy cabezón. Pero soy cabezón porque tengo claro lo que siento y muchas veces no es que ceda, es que digo, vale, vamos a hacer esto, ¿no? Y otras veces yo necesito con ciertas cosas ciertos tiempos y hay días que por mucho más que intente decir sí, es no. Pero siempre me quedo con la sensación que tengo y quizá a veces me equivocaré, a veces acertaré, ya cada uno que interprete lo que es equivocarse y acertar, pero lo que tengo claro es que al final me equivoco yo. Entonces, si me equivoco yo no hay error porque estoy aprendiendo. Realmente nada es un error. Claro, En ¿no? el proceso en el que te encuentres, creo que Claro. necesitas errar para también poder aprender. Yo creo que el Más error bien es con lo que no quieres, ¿no? Antes de que lo que quieres que algo te esté enseñando. Claro, lo malo del miedo es que el miedo te hace dudar. Entonces, si no tienes claro lo que sientes o no sabes sentirte, que a mí me pasa, ¿eh? Que yo que estoy diciendo que hago siempre lo que siento no significa que siempre tenga claro lo que siento.
Si dudas y en vez de creer en ti, crees en lo que te está diciendo otro, el error, lo malo es eso, que estás siguiendo el camino de otra persona, de la opinión de otra persona, entonces no estás escuchándote a ti. Entonces ahí el error es más grande porque realmente estás totalmente perdido. Perdidos estamos todos, ¿no? Yo me siento perdido ahora mismo aquí. Todos pero, estamos pero es perdidos. verdad que cuando tú lo haces sintiéndote, Ujú. estás perdido, pero tú sientes que sabes hacia dónde vas, aunque no sepas hacia dónde vas, ¿no? Tú sientes, yo siento que tengo una flecha en el pecho que me marca hacia dónde tengo que ir y siento que estoy perdido porque no sé lo que va a ocurrir, pero siento que estoy haciendo lo que siento que debo hacer. Qué guay. Pues en todo esto, en todo lo que estamos hablando ahora mismo, creo que en tus canciones pues lo reflejas bastante bien. Entonces yo me he tomado un poco la libertad de recoger algunas de tus frases que para mi gusto pues están cargadas de bastante significado y creo que incluso pues podría acompañar a alguien o ayudarles en el momento en el que se encuentre cada uno. Entonces te las voy a leer, Venga, ¿vale? Para mí serían atravesar los miedos de la duda y soltar las piedras que me frenan. vale. El tiempo es la más cara de las monedas. Sí, No quiero ya más días sin ganas de nada. Será lo que tenga que ser, será. Camina para adelante, confía, sonríe y no mires atrás. Y por último, que esta me encanta, no supe qué hacer, siempre de mí dudé y ahora siento y comprendo que todo tiene un qué. Entonces, si leemos estas frases enteras, te está contando un poco la historia de alguien que vive en un proceso eso del miedo, de la incertidumbre, de una lucha que no es realmente una lucha interna. Entonces, con todo esto, pues me gustaría que me dijeras cómo Miguel en esos momentos, cómo se siente al escribir eso, porque entiendo que es un proceso de desnudarte hacia el mundo y me gustaría que me contaras un poco en qué momento te sientes o ahora en el momento en el que escribes esto, por ejemplo, una frase que a mí me encanta, atravesar los miedos de la duda y soltar las las piedras piedras que que me me frenan. frenan, perdón. ¿Sabes qué pasa? Que yo a veces envidio a ciertas personas, ¿no? Tengo una compañera que considero, bueno, no amiga porque tampoco la palabra amigo es muy grande, pero sí colega, que es Lía Cali, Ujú. y ella fue al hormiguero y explicó que ya el proceso de composición se desnudó. Y yo envidio, tío, cuando una persona llora componiendo una canción. A mí no me ha pasado nunca. Yo lloro en cualquier momento, ¿no? Me pasa y ahora me emociono un poco cuando estaba leyendo las letras, ¿no? Pero yo siento que voy desnudo constantemente. Siento que me pongo a escribir y aunque a veces intente pensar porque soy muy perfeccionista y quiero esto, pues yo no siento que yo me desnude para hacer la canción, yo siento que me siento a escribir y intento pues expresar lo que tengo dentro pero siento que creo, o es que a lo mejor aún no ha llegado ese momento, siento que voy desnudo por la vida aunque vaya vestido, ¿no? Y ha habido en ese proceso o hay en este mismo momento trabas a la hora de ponerte a eso, a escribir, pero entiendo que es un proceso complicado a la hora de enfrentarte a un papel, porque al final lo que estás dando es lo que tú tienes. Sí, yo creo que el mayor miedo que tiene un artista musical o un cantautor, como yo me denomino, a la hora de componer es el pensar, el sentir que no es suficiente lo que estás haciendo, que no es válido, o que no. Y también la sensación de, tío, de dudar de lo que estás escribiendo, ¿no? De sentir que es banal, porque realmente es como que no lo controlas, ¿no? Entonces es como una sensación complicada porque es como que dices, "Buah, esto es una mierda", ¿no? Y claro, es muy complicado. Pero también dices, camina para adelante, Claro, confía, sonríe y no mires por eso lo atrás. sigo haciendo. ¿Y esa siempre ha sido realmente tu actitud frente a todo? ¿O es algo que No, tú al final lo tienes un poco como el mantra contigo mismo y para todos los que te escuchan? no, para mí es con la música, pero la música es esto es un tópico y no es mi mayor terapia. Mi mayor terapia es con Gerard, que es mi terapeuta. Pero, pero sí que es verdad que en la música yo reflejo mis experiencias, mis vivencias, mis reflexiones. También es un poco de... Intento a veces también plasmar cosas que yo necesito recordar. Entonces, la canción de hoy, que está también en este nuevo disco, Independientemente Salvaje, dice: no tengas prisa por querer saber, que la prisa mata y no te deja ver, ¿no? Y a veces la gente lo puede escuchar y pensar, coño, qué sabiduría. Y yo no tengo quizá todos esos conceptos interiorizados, si no sería mucho más feliz de lo que soy, o quizás no, no lo sé. Pero,
Pero lo que tengo claro es que son frases que yo me digo para componer y te encuentras todo tipo de crítica. Tengo gente que le encanta o gente que me dice, coño, parece que estoy leyendo un libro de autoayuda. Bueno, yo intento tampoco... Tengo canciones más favoritas a nivel letra. Ahí estabas leyendo Será y volveré a ser, que son básicamente las que has elegido. Y esas me gustan mucho, pero por ejemplo a mí a nivel de letra, por la forma metafórica que tienen y demás, o por la forma que tienen de contar la experiencia, mis favoritas son Volveré a ser y Pasar los días. Pero luego Será en su estrofa o Oye, habla mucho de eso, son un poco reflexiones, algunas más como contándolo desde cómo yo lo vivo y Oye más como dándome el consejo a mí mismo, ¿sabes? Entonces, no sé, al final es complicado porque no hay una verdad, ¿no? Yo siempre digo que hay 70.000 millones de personas en el mundo y hay 70.000 millones de verdades. Entonces yo lo que digo, yo una vez, cuando empecé a grabar los vídeos en directo, en los que tanto éxito tuvieron como Rabito Violeta, Vida Loca, antes de grabar el disco de A Tempo, ¿no? Año 2018-2019, yo me dije, ¿cuál es la manera más rápida, más barata y más sencilla para mí de mostrarle al mundo lo que estoy haciendo en este momento presente con la mayor verdad posible? Es grabarlo en directo. Y a mí, por ejemplo, me llegó la versión de Garganta con Arena en directo, Muy con bonita. mi Elías, que bueno, prácticamente todos esos vídeos están grabados con mi compadre Elías, que me sigue haciendo los videoclips de aquí. Otro besito. Y yo recuerdo que a mí me llegó, por ejemplo, Ramito de Violeta y yo le decía a mi madre, llorando, ¿eh? Mi madre estaba atendiendo en el patio de mi casa en San Lucas y yo le decía, mamá, es que esto es una mierda. Y ahora tiene 7 millones de reproducciones, ¿no? Entonces, como que es que al final es el juicio de cada uno, ¿no? Entonces, al final, por eso digo que uno tiene que hacer lo que siente. Entonces, yo me doy, aunque soy muy perfeccionista y lo paso muy mal, me doy mucho permiso a permitirme que si esto es lo que me está saliendo, esto es lo que va a ser. Y ya la siguiente vez será otra cosa, pero es que si no, no hago nada. ¿Y cómo te sientes con tu nuevo disco? Con Me siento lo muy nuevo que ha orgulloso. salido. Me siento más orgulloso de todo el trabajo que hay detrás que de mi parte creativa, ¿eh? He de decirlo. Porque yo tengo ahí mi dualidad con lo que estamos diciendo, que yo no siento que en muchos momentos, igual que me siento muy, muy orgulloso y hay días que escucho las canciones y digo, ¡guau! Hijo de puta, soy un máquina. Otros días lo escucho y digo, esto es una puta mierda. Y es verdad, ¿no? Al final yo me siento muy orgulloso porque es verdad que, como te digo, he dado el 100%, igual que los tiene el 200%, me atrevería a decir. Puede sonar un poco arrogante o atrevido, pero yo siento que Eso doy es el realidad. 200% porque me levanto todos los días pensando en el proyecto y tengo la suerte de que la gran mayoría de mi equipo, digo la gran mayoría porque, bueno, al final hay personas, no todos los músicos vienen a todos los conciertos porque al final estoy en un punto en el que no puedo permitirme tener una banda fija, pero es verdad que tengo una suerte, desde aquí mando un besito a todos, tengo una suerte enorme con todas las personas que me acompañan porque son pedazos de músicos y sobre todo pedazos de personas, ¿no? Y pedazos de profesionales. Pero es verdad que al final, cada uno, como decía antes, de su padre y de su madre, y es muy difícil. Pero me siento muy orgulloso porque hemos dedicado, es un disco a nivel de todo, de la producción de mi Manuel Casado, que es para comerle los huevos. Es genial, los músicos que han grabado, para mí son de los mejores que hay. Algunos que llevan conmigo toda la vida, como mi Manu Trompe, y luego o mi Carlos Merino, o Migüe, Raúl Guerrero, Lolo, Manuel Reina, o otros que han llegado ahora, como Herbachi, como Yuri Nogueira, como, yo qué sé, Juanma Montoya. Para mí es una pasada, ¿no? Y siento que hemos hecho un trabajo que hoy en día, por desgracia, sería un trabajo que haría una discográfica, ¿sabes? Y siento que hemos hecho un disco de 20/10. Te mereces también estar orgulloso ahí. Sí, me siento orgulloso porque tiene un curro que te caga y sé que mi disco vale más dinero del que me ha costado. Y eso gracias a todas las personas que están detrás. Qué importante. Pues ahora también con todo esto, pues me gustaría que si a ti te apetece, porque entiendo que al final tu música, independientemente a que en un primer momento sea para ti, Sí, también creo que acompaña a muchas personas y además eso, o sea, lo dijo Pablo López, que eso lo podrías decir tú, pero que hay personas que salen de su casa y a lo mejor su único objetivo del día es poder ir a verte a ti y sí, escucharte a ti, sí, que creo que eso es sí. algo maravilloso que Eso me lo dijo existe, Pablo López a mí. ¿Eso dónde lo has visto? porque yo he visto muchas cosas. Yo me he informado mucho sobre todo, Ya, ya. pero es verdad que es muy importante que hay muchas personas que en sus casas, pues, o en sus vidas, ¿no? Pues el levantarse por las Sí. mañanas es un reto, el caminar, mirar para O el adelante, gastarse el dinero para ir a un concierto. por supuesto. Entonces, al final, dentro de ello, pues en el mundo del arte, en este caso, pues creo que en tu rol,
tienes un papel muy importante, no porque sea una obligación, pero que creo que a todo aquel que le acompañas, pues bien le estás haciendo, seguro, ¿no? Entonces, en esa parte, pues si te apetece y te sientes cómodo y te gustaría, pues a lo mejor compartir una pequeña letra o algo que pienses que podría ser en Pero, este momento, ¿pero con la guitarra dices tú? si te apetece, sí. Ah, bueno, sí, Que yo me la he traído. fuera algo que alguien que está en su casa ahora mismo y a lo mejor escuche esto que tienes que cantar, pues que a lo mejor pues le pueda alentar o No. hacerle sentir mejor en el día de hoy. Joder, qué responsabilidad. No sé, como ya se estrenó el disco, ¿Vale? si quieres puedo cantar un cachito de una canción que va en el disco, que ha salido inédita con él. ¿Vale? ¿Sí? ¿Puedes decir el nombre? Sí. Vale. Suspiros. Suspiro. Así, ya está, ¿no? Así como ¿No tú viene quieras. nuestro técnico? ¿Se escucha bien? Voy a repasar un poco entre la afinación, ¿vale? Sin problema. Nuestra canción se llama Suspiro y habla un poco de los recuerdos, ¿no? Habla un poco de eso, ¿no? De los recuerdos. Y de que al final también, pues, los recuerdos como todo, recuerdos son, ¿no? Y dice así, sí. Como arena movida se va, pendiente de la marea. Como aquel olor a mí desde el sofá, dejando estar mi loca idea. Y ya son tantas las guerras que contar, y es tan corta la tregua que nos queda. Que entre canciones y sábanas perdí, que yo perdí la inocencia. Ay, ay, y no la he vuelto a encontrar. Ahora entiendo, ahora sé que nada volverá. Que esto dura lo que dura y hay que aceptar que los momentos son como suspiros que se van. Zaira irá, pero sigo buscando en el mar esa estrella que un día tiré por miedo a brillar. Todas las tardes que estuve perdido y pensando de más, recuerdos son y recuerdos quedarán. Muchas gracias. Es preciosa, la verdad. A mí personalmente me parece que tiene un mensaje muy bonito. Que ¿Te al gusta esta final canción? me encanta. Bueno, con la colaboración de don José Miguel Carmona, Qué guay. que es un gustazo tenerlo ahí, pedazo de guitarrista, pedazo de artista, que yo admiro mucho, con las percusiones de Carlos Merino, la producción de Manuel Casado, y mezcla también, máster de Pablo San Martín, ya decir con todo el equipo, bajo Vale. de Jesús Bachiller Bachi, y coros de Manuel Casado, mi productor, de José Ángel Cepillo, que es un percusionista de San Lucas y también técnico y productor, y con los coros de otros compadres míos, que son un grupo de San Lucas, que son los Abu Dhabi, de Dani y Alvarito. Y nada, la verdad que muy contento. Y ahora que dices los recuerdos son Sí, y recuerdos quedarán, ¿no? Y antes hablabas que al final tú la música de alguna manera para ti es como recordarte, ¿no? Tus canciones, de dónde vienes y a dónde vas, ¿no? Entonces, ¿cómo de importante para ti es esta canción o cómo nace en Miguel eso? esta canción, ¿cómo Sí, nace? ¿Puedes dejar la guitarra? por Digo que supuesto. estoy más cómodo. Pues la canción, de alguna manera, como las mejores cosas de la vida, nacen sin pensar, y esta nació un poco sin pensar, buscando.
Iba en un coche con mi compadre Pedro Espinosa, otro guitarrista, había de camino a Sevilla, no me acuerdo del año. El principio de la canción tiene mucho tiempo, pero para este disco sentía que tenía que estar y lo terminé para el disco. Y no sé, me improvisé una cosa, me gustó mucho la melodía, me gustó mucho la letra que me salió y luego la desarrollé. De alguna manera, como siempre digo, mm, yo me di permiso para dar por terminadas las canciones, porque si no me doy el permiso no están terminadas nunca, pero no siento que yo, no sé, me viene y siento que he encontrado algo y digo, esto se queda. Pero y incluso muchas canciones a posteriori entiendo lo que quise decir, incluso algunas las he terminado y en el momento simplemente he escrito lo que he sentido, me ha gustado y lo he dejado sin aplicarle juicio ni búsqueda, porque si no, no acabo, como te digo, ninguna. Entonces, de alguna manera, pues, como dice, como arena movida se van pendientes de la marea, yo tiré de ese hilo y vi que podía, pues que estaba bonito hablar de que al final todo cambia, ¿no? Hay una frase que dice, como arena movida se van pendientes de la marea, como aquel olor a jazmín desde el sofá, dejando estar mis locas ideas, ¿no? Yo me recuerdo, tanto de pequeño como ya desde adulto, muchas veces sentado en el sillón de mi casa tú entras, no tiene un umbral y luego tiene un salón donde hay un comedor y ya los pasillos. Y yo en mi casa hay un pequeño jardín, es un bajo de un edificio, de la casa de mi madre en San Lucas de Barrameda. Y, y ahí pues hay un sillón que es donde yo siempre me siento, o casi siempre me siento, y muchas noches yo la recuerdo ahí sentado, divagando y oliendo el jazmín que hay en el jardín. Y bueno, pues como todos esos pensamientos que divagué y que muchos son recuerdos, pues quise llevar eso ahí, ¿no? Que al final, pues de alguna manera, aparte de hablar de los recuerdos, también habla de que todo pasa, lo bueno y lo malo, ¿no? Totalmente. Entonces, pues una manera también de hacer apología, se diría. Sí. Hacer apología, una oda a los recuerdos, ¿no? A todos esos momentos que no están, pero que nos acompañan y a también entender que esos momentos, normalmente recordamos, queremos recordar más lo bueno que lo malo, ¿no? Pero todo se recuerda y es necesario para aprender y hace un poco alusión a todo eso. Muy guay. Pues ya estamos llegando al final ¿Vale? de esta charla, que la verdad súper agradecida que hayas encontrado un hueco entre todo para, para venir aquí. Y antes de continuar y de finalizar, me gustaría también hacer un poco de hueco a que tú digas, pues, cómo se llama tu nuevo disco, que ya ha salido, dónde la gente te puede ver, que sea un poco ahora mismo tu espacio para tú también, todo aquel que quiera escucharte, acompañarte, que os aseguro que también va a ser algo maravilloso. Al final es una comunidad que te acompaña en ese momento y las personas que están ahí, quizás de alguna manera, quizás diferente, también están sintiendo o se sienten en un proceso o identificados en este caso contigo. Y eso me parece maravilloso para el mundo en general. Bueno, pues mi disco está en todas las plataformas digitales, en YouTube, con su videoclip, en Spotify, Amazon y Tunes, para todo el que quiera escucharlo. También en mi perfil de Instagram o en cualquiera de mis redes podéis encontrar un link donde aparece mi tienda y ahí podéis pillaros si queréis un CD, un vinilo, camisetas, sudadera, incluso aún quedan algún CD de a tempo y hay un pack con un descuentillo en el que podéis llevar los dos discos juntos. Y luego, pues, bueno, es que no sé qué día se estrena esto. Entonces no sé si ha pasado algún concierto ya o no. Puede ser. Entonces, O estará bueno, casi próximo, casi claro, próximo. bueno, pues entonces, bueno, en el Linktree están las entradas disponibles de todos los conciertos. Y nada, muchísimas gracias por la invitación. Independientemente salvaje. Independientemente salvaje. ¿Por qué independientemente salvaje? Pues bueno, eso no tiene tanto fondo como el resto de cosas, ¿no? Pero bueno, sí tiene fondo porque independientemente, tú lo has repetido Sí. varias veces, no sé si ha sido aposta o sin querer, pero independientemente es una palabra que yo siempre he usado mucho. Es más, antes mencioné a mi compadre Pedro y cuando yo tuve un poco de depresión con 22 años y yo a mi compadre le decía todos los días, independientemente necesito encontrarme. Él cuando vea esto se va a reír porque él ya me lo usaba como broma, ¿no? Independientemente, y yo un día estando en el sofá, todavía no había sacado Tempo, es más, fue antes de La Voz, y yo estaba allí y yo estaba pensando en este disco porque este disco iba a ir antes que a Tempo. Pasa que luego apareció La Voz y el otro disco estaba hecho a nivel de composición, de arreglos y demás. Luego ha tenido un proceso de producción con Manuel, con mi productor, pero estaba más hecho que este, ¿no? Entonces, por tal de tener un disco que yo me pudiera sentir más libre y más tranquilo para poder desarrollarlo con más velocidad, pero por supuesto con el mismo trabajo y las mismas ganas, no velocidad a la hora de hacerlo rápido, sino velocidad de que este disco lleva un proceso creativo más largo. Pues un día yo pensando en el sofá, pensé de ese título y dije, hostia, yo quiero que este disco contenga mis primeras canciones.
Porque he escrito canciones por en medio que no están en el disco, que a lo Ujú. mejor porque no las voy a sacar, porque hay alguna que no me termina de convencer, pocas, serán una o dos, pero no me terminan de convencer, y otras que por tiempo no he podido meter en el disco, porque el disco iba a tener más canciones de las que tiene. El disco tiene 10 canciones, una intro, un interludio y un outro, y la idea es que hubiera tenido 12 canciones, dos de ellas no han entrado porque no daba tiempo y tenía que terminar de componerla y no quería componerla de cualquier manera. Pero al final el disco se llama así porque independientemente es una palabra que yo uso mucho, creo que me identifica bastante. Y salvaje porque es un disco salvaje, no tiene concepto, hay canciones que son más románticas, no románticas de romanticismo ideológico de la sociedad, sino románticas a nivel de energía, como Volveré a ser o Suspiro. Y luego hay canciones más enérgicas, como Envuelto de dolor, Será, Oye, Jarana, que cada uno tiene su trajín por ahí, a nivel de sentido, pero al final considero que es un disco que el único concepto que tiene es que no tiene concepto y que independientemente a todo es salvaje. ¿Y Miguel? Miguel es independientemente salvaje diariamente. Que también es importante. Hombre, es que si no soy salvaje el título no tiene sentido. Vale, pues ya sí que sí, estamos llegando al final y te voy a plantear una serie de preguntas que se le plantean a todos los ¿Así rápida? invitados que pasan por No Trabas, Vale. ¿vale? Entonces, ya si por último me gustaría que si tuvieras de toda esta charla lo que has recogido o un mensaje que quisieras dejar o algo que quisieras recomendar o a todos los que nos escuchen que se quede de Miguel, ¿qué sería? ¿Qué mensaje que te gustaría dejar hoy A aquí? veces me viene mucho y siento mucha presión para decir un mensaje, pero si pudiera decir algo, digo, todos tenemos miedos, todos somos humanos, todos somos vulnerables, todos nos rompemos y nos reconstruimos, somos pegamento, pero lo importante, nadie decide cuándo despierta o cuándo se duerme, pero sí que es verdad que todos tenemos la responsabilidad por lo menos de intentar que seamos felices cada día un poquito más, y eso no lo va a hacer nadie. Creemos a veces creemos que la vida es un bingo en el que te puede tocar o no el premio, y eso no es así. Tú en el bingo tienes que comprar papeletas para que te toque Tienes que y estar ahí también, claro, y al que final la nada vida. llega porque llega, tienes que Entonces estar también ahí. yo digo que al final lo que hay que hacer es buscar, y aunque sea con miedo, busca con miedo, pero búscate y preocúpate de tu felicidad, que aunque no encuentres a la primera, ni a la quinta, ni a la 150, te aseguro que en algún momento vas a ir desglosando y vas a ir cortando y vas a ir viendo el camino cada vez más abierto y más claro, y simplemente animo y aliento a todo el mundo a que busquen su camino. Muy guay. Gracias. ¿Cómo imaginas tú también esa parte de tu futuro en la música o de tu vida en general? Porque todo lo que dices, eso, tú al final has encontrado tu camino. No sé si Bueno, lo eso te sigo, encuentra no lo o lo... encuentra, esto es como Machado, como dice en el Será, caminante en el camino se hace camino al andar. Yo lo que siento es que esto es lo que me gusta, siento que he venido a hacer esto, pero el camino se va haciendo mientras uno se hace. Yo podría ser un gilipollas, que tengo mis días en los que sois bastante gilipollas, pero podría ser un gilipollas y ponerle trabas a la gente, nunca mejor dicho, Total. y no me gusta porque a mí no me gusta que me las pongan a mí. Entonces, dentro de mi estado interno, pues intento hacer las cosas lo más sencillas posible, dentro de que también soy humano y tengo mis días. Entonces, al final, el camino se hace andando. Lo que uno tiene, no sabemos lo que vamos a andar, pero sí tenemos que tener claro hacia dónde queremos ir. Total. Creo que al final ahí cuando tienes un poco marcada la línea, el camino, aunque te salgas algunas veces, porque también es Te tienes que normal, te salir, tienes que salir, hay que pero al caerte, final, y el exacto, camino no es en línea recta, ¿no? ¿Cómo es el no, camino? así. Es como una carretera con muchas curvas, pero al final siempre está ahí, o Sí, sea, siempre se va a llegar. Lo que pasa que al final somos humanos, claro, es una montaña rusa, y lo importante al final es, más vale sentirte infeliz ciertos días haciendo lo que te gusta, sentirte infeliz todos los días haciendo lo que te han dicho que tienes que hacer. también otro mensaje que se podría recoger de ahí. Vale, y ahora ya por último, si tuvieras que cantar, ya último de verdad, si tuvieras que cantar una canción por última vez, Ahora, por última vez en mi te dicen vida, en tu vida, Miguel, es la última canción que puedes cantar en tu vida, no vas a volver a cantar nunca más. ¿Qué canción sería y por qué? esa pregunta es muy difícil. Ya, Pero que sea mía, tuya no, una canción para ti ahora mismo que te digan, Miguel, se acaba la vida mañana y hoy tienes la última oportunidad de cantar una última canción. pues no te puedo responder. No lo sé. No te sabría decir. No sé. Es muy difícil. ¿O con qué canción, por ejemplo, identificas tú? Eso es Que como cuando me verás, preguntan, ¿cuál es tu artista favorito? Joder, es que es una pregunta muy ambigua. pero Pe- alguna canción que tú digas, por ejemplo, es una canción que me ha acompañado y si hoy fuera mi último día mm, sería una canción que utilizaría para cerrar. a ver, es que se me vienen muchas. Una de las mías, pues,
Hay una que me encanta y no la he escrito yo he hecho el arreglo musical que está en este disco, es la única que no he escrito yo de este disco, que es Complícame la vida. ¿Y por Me qué sería esa? no sé, siento que ahora mismo que podría ser una de las que cantaría, no sé, tiene algo también que me hace liberarme, tanto en acústico como con la banda. Cualquiera de las canciones, si no, quizás cantaría Pasar los días, también me ayuda mucho. Pero si tuviera que elegir una, a mí me encanta La Bien Ros. La bien, Ros. Sí, no sé, es que me gustan tantas canciones. A lo mejor me dijeran, si hicieras el último concierto de tu vida, ¿qué canción elegirías? Ahí me lo pone más fácil, Sí, pero vale, y si fuera el último concierto de tu vida, ¿qué canción podrías pues elegiría elegir? 17 canciones. Te tengo que Una, enumerar ¿una? una. No sé, no Te tienes que sé, quedar con una entre tantas. no sé, tío, qué difícil, coño. O si le pusieras a tu vida una canción, ¿sería La Bien también La Bien Ros, Ros? seguro. Vale. O a mí me gusta mucho el cine. Las bandas sonoras me encantan, a lo mejor, si no, la de La vida es bella o la de Forrest Gump. Me gusta mucho ese punto, así como de vals. Sí, el vals es una música que me gusta mucho para escucharla, no para interpretarla, pero luego bebo mucho de esas melodías. Y además, como la de Ya se fue de este disco, que a mí me lleva mucho a la melodía de un vals o de una música folclórica francesa o argentina. Están muy conectados ahí, o italiana. Pero sí, la banda sonora de La vida es bella o La Bien Ros o La Bohème de Charles Aznavour. Qué bonita. La Bohème, alguna de esas. No sé, pero es Tienes mucho, difícil. es muy difícil, es una pregunta difícil, pero te la tenía que hacer Sí, igual. sí, no, me encanta. Así que nada, pues nada, Miguel, muchísimas gracias A por vosotros, estar hoy aquí en No Trabas y a todo hacer el equipo que posible está a todo aquí. el equipo, que aunque no se los vea, están ahí Sí, están y ahí. son equipazos. Un placerazo. Y la verdad que agradecida muchísimo de corazón de que estés aquí por compartir este rato con nosotros y A ti sobre por todo invitarme y todos por aquellos que te escuchen y que te vean tanto aquí como en tus conciertos como en tu vida en general, pues seguro que se llevan una semillita y al final son semillitas las que vas plantando y es un placer, la verdad, Pues muchas poder gracias. estar hoy aquí contigo. Muchas Muchas gracias a gracias. vosotros por invitarme y que sigan otra vez hacia arriba. Vamos allá. Qué río. Muchas gracias. Y nada, con esto ya únicamente quería resumir toda esta charla en que a veces vivimos tan rápido que caminamos sin un mapa, sin una certeza, pero al final, como bien dice Miguel en sus canciones, es muy importante el seguir para adelante, caminar, no mirar atrás, aunque a veces sea muy necesario mirar atrás. Y al final Miguel nos ha recordado que el miedo se atraviesa, se transforma y da lugar a Y otros se transita. y se transita y da lugar a otras ciertas cosas que también pueden ser maravillosas, así que hay que estar abiertos un poco al descubrir y descubrirnos a nosotros mismos. Y quizás, solo quizás, la música sea ese faro que nos ilumina en los días oscuros y nos empuja también muchas veces a no detenernos en nada. Así que nos vemos en los próximos capítulos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Un beso enorme y esto es No Trabas.